Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, pero enseguida la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, seguimos rezando por el fin de esta pandemia, por el término. Y sé que Dios, que es sumamente soberano y por encima de Él no está ningún tipo de potestad ni poderío, Él hará que un día esta pandemia quede totalmente aniquilada. Y así va a ser. Cuando la prueba es más fuerte y grande, es donde más todavía tenemos que aferrarnos a Dios. A veces la gente puede pensar: pero estamos rezando, pero igual cada día muere más gente, 280, 270, 300 y tantos. ¿Dios nos está escuchando o no nos está escuchando? ¿Dios tiene en cuenta nuestras súplicas o no? Pues sí, pero también recuerden que nosotros tenemos que acrisolar nuestra fe. Y nuestra fe no tiene que decaer en ningún momento, menos la oración. Cuando Jesús se fue a rezar al monte del Getsemaní, al huerto, les dijo a sus discípulos: «Voy a orar». Los dejó y cuando volvió, los encontró durmiendo. Y les dijo Jesús: «¿Por qué duermen? ¿No han podido velar conmigo aunque sea una hora?». Con esto Jesús nos dice que no podemos quedarnos dormidos, no podemos bajar la guardia, como ya es una frase muy conocida, sobre todo en este tiempo de pandemia, sino tenemos que seguir perseverantes. ¿Para qué? Para no caer en la tentación del desánimo, de la desesperación. No. Dios camina con nosotros y nos ayuda. Y también encomendamos en esta Santa Eucaristía, como todos los días, a todos los enfermitos de COVID, a los que están graves, sumamente graves, a los que están saliendo de un cuadro de cuidados intensivos, a los que están en cuidados intermedios, se encuentran en clínicas, en hospitales, en sus hogares, y a veces en los hospitales, en los pasillos, hasta en la calle, en pequeñas carpas improvisadas, en su silla de ruedas, bien abrigaditos, o a veces en carros estacionados al lado del hospital con sus balones de oxígeno. Realmente es una visión deprimente, dura, pero rezamos por ellos, por su pronta recuperación y para que encuentren las facilidades también de encontrar oxígeno o el medicamento que necesitan. Y no dejamos de rezar todos los días por los que ya partieron a la casa del Padre, por esas almitas que todos los días se van y que dejan en el hogar un vacío, una tristeza, un dolor. Señor, no tomes en cuenta sus pecados sino sus méritos, y concédeles el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Y a la familia, mucha serenidad, tranquilidad y esperanza en ti, Jesús, que tus palabras son palabras de vida. El Evangelio del día de hoy, en la versión de San Juan, nos habla de la marcha de Jesús sobre las aguas.
y justamente se encuentra engarzado o enganchado, diría así, a la multiplicación de los panes, porque el Evangelio empieza así, ¿no? Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, ¿no?, los discípulos de Jesús bajaron al lago y se embarcaron. Es decir, después de la multiplicación, después del milagro, después de quedar saciado de haber saciado a toda esa gente, Jesús y los discípulos se embarcan. Pues aquí los discípulos se van espontáneamente, no son enviados por Jesús. Los discípulos toman una decisión, se retiran de manera espontánea. Parece que Jesús no está interesado por instruirlos, no se preocupa de Pedro y no recibe de él ninguna profesión de fe. Esta escena se termina rápidamente. La barca llega a un buen puerto. Los discípulos como que empiezan a independizarse. Ya como que comprenden cierto abandono de que hay que empezar a caminar solos. No siempre Jesús estará con ellos. Es como los hijos. Los tenemos hasta cierta edad, les enseñamos, les damos una profesión, les enseñamos cómo es la vida y después ellos tienen que caminar solos. Entonces aquí el Evangelio es como que los discípulos por sí solos y espontáneamente se retiran. Es como que ya buscar cierta independencia, es como que tomar ciertas decisiones que no contravienen a la obediencia, por supuesto, hacia Dios, hacia Jesús, pero a veces hay que caminar ya con nuestros propios pies, a dar los primeros pasos de cierta independencia. Pues nos encontramos en el corazón del Evangelio. Muy pronto se planteará el problema de la fe en la persona de Cristo. ¿Realmente quién es? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el Mesías? ¿Es el que tenía que venir a salvarnos de los pecados? Pues seguidamente el Evangelio nos narra que hay corrientes contrarias, es decir, el agua va encrespándose, ¿no? Y al encresparse se mueve, tambalea un poco la barca, y esas corrientes contrarias son las que encontramos todos los días en nuestra vida. Una corriente contraria es cuando todo el mundo te cierra la puerta y te dice: no hay oxígeno, aquí ya no hay, vas a otro lugar, tampoco. Estamos remando contra la corriente, una corriente contraria. Otra corriente contraria es cuando también buscamos una cama UCI urgentemente. No la encontramos por ningún lado. Es una corriente contraria. Cuando estamos luchando en este tiempo difícil económicamente para pagar algunas deudas, el sostenimiento propio del hogar, de la comida, de la mesa, es de verdad luchar contra una contracorriente. El hecho de pagar los estudios de los hijos, que a pesar que están estudiando remotamente, pero muchos de ellos están en colegios particulares todavía, y así estuviesen en colegios o escuelas estatales, igual hay que comprar internet, hay que tener un teléfono, una laptop, algo para que reciban las clases, una tablet, lo que sea. Si no la tenemos, estamos luchando contra la corriente. No hay el medio suficiente. Pues cuando se mueve y se encrespa el agua, esas corrientes contrarias son las que se presentan día a día en tu hogar, en tu familia, en el trabajo, en el negocio, en el lugar donde estamos, donde nos desempeñamos. Pero nosotros tenemos que aferrarnos al timón para no volver a un pasado, para continuar
Una vez dominada, llega la calma y con la calma la serenidad, pero no hemos perdido la fe, no hemos perdido el control, porque nos hemos aferrado bien al timón. Y aferrarse bien al timón es a la dirección, por dónde quiero ir, hacia dónde quiero ir. Y aferrarse a esa dirección es, no he perdido el rumbo de mi vida a pesar de que el problema era muy grande o la corriente era contraria, ¿no? Es muy importante no perder el rumbo, la brújula, el timón, porque si perdemos el timón de la barca, realmente sería un caos. Y no perder el timón es serenidad, tranquilidad, mucha confianza en Dios, buscando con fe lo que necesitamos hoy día. Y también siempre tratamos de buscar tierra firme. Cuando sentimos amenazada nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra integridad, nuestros intereses, estamos tambaleando, queremos tierra firme, queremos encontrar seguridad. Pues Jesús el Señor es aquel que nos da la seguridad. Frente a nuestras fuerzas temblorosas, en situaciones diversas de nuestra vida, ahí está Dios dándonos la firmeza. Y aunque los combates sean totalmente encrespados de la vida, sin embargo, podemos dominar las tempestades, podemos dominar las olas, podemos dominar las fuerzas oscuras de esta pandemia, de este virus. Y lo podemos hacer luchando a fondo. Aunque temamos que parece que vamos a volcarnos, no. Todos nosotros, hombres y mujeres, hay que descubrir en el día a día, en esa búsqueda laboriosa que está dirigida por el Espíritu de Dios, a buscar una estabilidad, que no nos domine el miedo, que no nos hunda el pánico. Encontraremos tierra firme, pero tenemos que dominar las fuerzas temblorosas y las fuerzas del mal, que son las fuerzas oscuras de la muerte, que hoy día nos agobia. Y el hecho de que Jesús camine sobre las aguas es como que Jesús está dominando totalmente la situación y nos está enseñando a los discípulos y a nosotros. ¿Se puede caminar por encima del problema? Por supuesto que sí. La fuerza es totalmente adversa, pero ¿podemos caminar por encima de ella? Por supuesto que sí. Dios nos enseña. ¿Posiblemente puedo hundirme? También. Pero ¿dónde encontramos la seguridad para no hacerlo? En Dios. ¿Y qué es lo que mata esa seguridad? La duda. ¿La duda en quién? En Dios. Si yo dudo de Dios y de su poder, es más probable que cuando esté tratando de salir del problema y caminar sobre él, me hunda. Me hunda o nos hundiríamos. Entonces aquí Jesús, caminar sobre las aguas, es poder someter el problema y poder dominar la situación totalmente contraria. Entonces, por más noche que sea, por más tinieblas que haya, que el Evangelio nos narra, ¿no? Pues tiene toda una significación, porque nos dice, era ya de noche. Era ya de noche, ya no había luz. Y de noche las cosas se ven con mucho más temor aún todavía, ¿no? Con mucho más temor. Pues igual, la noche, las tinieblas, la oscuridad son una significación. Jesús está ausente en ese momento en que de noche se encrespa el agua y la balsa comienza a moverse.
Y es en ese momento totalmente oscuro para nosotros de la vida, aparece Jesús caminando hacia nosotros. Caminando hacia nosotros con un valor, sin miedo a la oscuridad, demostrándonos que hay valentía, y cuando hay valentía hay coraje para salir adelante. Pues estos símbolos de la noche, del agua, de la barca, de los discípulos y de cómo Jesús va caminando, nos van enseñando a nosotros que tenemos que atravesar momentos oscuros, difíciles, pero los podremos hacer como Jesús, pisando los problemas y que ellos no nos pisen a nosotros, caminando sobre ellos y no ellos sobre nosotros. Para eso hace falta un temple de convicción total en que uno puede con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Si vamos solos con Jesús, hasta cierto punto podremos alcanzar. Pero si vamos desde el inicio con Él, venceremos. Las noches siempre son duras, las batallas también. Pero también la fuerza de Dios puede mucho más. Con todo lo que hoy día vemos, sentimos, escuchamos, está ahí Dios caminando con nosotros, en medio de nuestras dificultades, tinieblas, noches, oscuridades, tambaleadas de fe, ¿no? Fuerzas oscuras que a veces vienen a nuestra mente, nos acechan, nos ponen en errores de pensamiento, a veces ni siquiera hemos comprobado, pero ya determinamos que así va a ser. Y Jesús nos dice, no, las cosas se toman poco a poco y con mucha calma. Y ojo, también no solamente una vez en la vida vamos a tener que caminar entre tinieblas y oscuridades. Recuerden que a veces salimos de una y entramos en otras. Pero ¿dónde está lo bueno? En que cuando pasando una, ya sabemos cómo más o menos podemos pasar la segunda. Ya tenemos experiencia y esa experiencia nos enseña a madurar en la fe. Entonces, hoy día Jesús nos dice, no teman, soy yo. Y cuando Él está, ¿por qué temer? La barca no se va a hundir. El problema va a desaparecer. Y siempre vamos a llegar a tierra firme, a la ribera, ¿no? A anclar ahí, y nuestra vida ya no se verá amenazada, ya no habrá temor, sino simplemente la presencia de un Cristo que sabe enseñarnos a ser valientes, muy valientes, ¿no? Con un temple de acero, y que nosotros también podamos infundir eso en aquellos que están débiles, que hoy día lo necesitan mucho. Hoy día tanta gente se deja doblegar por el problema, sobre todo este virus bendito, pero hay que darles fuerza. Son momentos de tensión, pero también son momentos en que ahí, al pie del problema, pero en plena lucha con Jesús. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con nuestra Madre Santísima en este día, bajo su protección e intercesión, que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.